El mal ladrón. Podría contar de mi niñez muchas cosas bellas, delicadas y amables. La apacible seguridad del hogar, el cariño infantil, la vida sencilla y fácil en un ambiente grato, tibio y luminoso. Pero solo me interesan los pasos que di en la vida para llegar a mí mismo. Todos los bellos momentos de reposo, los islotes de felicidad y los paraísos cuyo encanto conocía, quedan en la lejanía resplandeciente, y no deseo volver a pisarlos. Al evocar ahora mis años de muchacho no hablaré, pues sino de aquello nuevo que vino a impulsarme hacia adelante, desarraigándome. Las acometidas vinieron una y otra vez del otro mundo, y siempre trajeron consigo miedo, violencia y remordimiento. Siempre fueron turbulentas y pusieron en peligro la paz en que yo hubiera querido vivir constantemente. Vinieron años en los que hube de descubrir de nuevo en mí un instinto primordial que en el mundo luminoso y permitido tenía que disimularse y ocultarse. Como todos los hombres, vislumbré en el lento alborear del sentimiento del sexo la aparición de un enemigo destructor, como la tentación, lo prohibido y el pecado. Lo que mi curiosidad buscaba, lo que suscitaba sueños, placer y miedo, el gran misterio de la pubertad, no encajaba en absoluto dentro de la felicidad mimada de mi paz infantil. Hice lo que todos. Viví la doble vida de niño que ha dejado ya de serlo. Mi conciencia permanecía adscrita al círculo familiar ilícito y negaba el nuevo mundo naciente en tanto yo vivía en mis sueños, instintos y deseos subterráneos, tan sobre los cuales construía aquella vida consciente, puentes cada vez más inseguros, pues el mundo infantil iba derrumbándose en mí. Como casi todos los padres, tampoco los míos colaboraron en el despertar de los instintos vitales, de los que nunca se hablaba. Solo colaboraban con un cuidado infatigable en mis esfuerzos desesperados por negar la realidad y seguir viviendo en un mundo infantil, que cada día era más irreal y falso. No sé si los padres pueden hacer aquí gran cosa, y nada les reprocho a los míos. Acabar con mi problema y encontrar mi camino era solo cosa mía, y yo no actué bien, como la mayoría de los bien educados. Todos los hombres viven estos momentos difíciles. Para los de nivel general, es este el punto de la existencia en el que surge la máxima oposición entre el avance de la propia vida y el mundo circuncambiante, el punto en el que se hace más duro conquistar el camino que conduce hacia adelante. Muchos viven en morir y renacer, que es nuestro destino, solo en ese momento de su vida en el que el mundo infantil se resquebraja y se derrumba lentamente, cuando todo lo que amamos nos abandona, y de pronto sentimos la soledad y la frialdad mortal del universo que nos rodea. Volvamos ya a la historia. Las sensaciones y los sueños en que se me anunció el término de la niñez no tuvieron importancia bastante para ser contados aquí. Lo importante fue el mundo oscuro, el otro mundo, que había vuelto a aparecer. Lo que en un día significó Franz Cromer se hallaba ahora en mí mismo, y con esto, y también desde fuera, consiguió el otro mundo poder sobre mí. Desde mi aventura con Cromer habían pasado ya varios años. Aquella época dramática y culpable de mi vida me era pesadilla. Franz Cromer hacía mucho tiempo que había desaparecido de mi vida, y apenas si me fijaba en él cuando me lo encontraba alguna vez en la calle. En cambio, la otra figura principal de mi tragedia, Max Demian, no desaparecía nunca por completo de mi horizonte, aunque durante mucho tiempo permaneciese lejos, siempre se mantuvo muy al margen, visible pero pasivo. Lentamente fue acercándose, irradiando otra vez su fuerza y haciendo sentir su influjo. Intento recordar lo que sé de Demian en aquella época. Puede ser que no hablara con él ni una vez durante un año o más. Lo evitaba y él no hacía nada por buscarme. Quizás me saludaba cuando alguna vez nos encontrábamos. Alguna vez me pareció advertir en su expresión amable un rasgo sutil de burla y de irónico reproche, pero quizás fueran imaginaciones mías. La aventura que yo había vivido con él y el extraño ascendiente que había ejercido sobre mí parecían como olvidarlos, tanto por su parte como por la mía. Sin embargo, al tratar ahora de evocar su figura, veo que su presencia aparece ligada a muchos momentos de aquella época, y que yo me daba cuenta de ello. Lo veo ir al colegio, solo o entre algunos alumnos mayores, y lo veo extraño, solitario y silencioso como un astro rodeado de atmósfera propia y obediente a leyes particulares. Nadie lo quería. Nadie tenía trato íntimo con él, excepto su madre, pero también sus relaciones con ella parecían más bien las de dos personas igualmente maduras que las de madre e hijo. Los profesores procuraban dejarle tranquilo. Era un buen alumno, pero no intentaba gustar a nadie, y de cuando en cuando llegaba a nosotros el rumor de alguna frase suya, alguna glosa o alguna réplica opuesta por él a los profesores, y que no dejaban nada que desear en punto a provocación e ironía.
Cierro los ojos y me parece ver su imagen. ¿Dónde fue? Sí, ahora vuelvo a recordar. Fue en la calle, frente a nuestra casa. Dibujaba en un cuadernillo el viejo escudo tallado sobre la puerta, el escudo del pájaro. Yo me encontraba en la ventana, escondido detrás de la cortina, y lo observaba y veía con profundo asombro su rostro atento, claro y frío, el rostro de un hombre, de un investigador o de un artista reflexivo y penetrado de voluntad, singularmente claro y frío, con ojos llenos de experiencia. De nuevo lo veo. Fue un poco más tarde, en la calle. Estábamos a la salida del colegio, agrupados en torno a un caballo caído, enganchado aún a las varas de un carro, yacía en el suelo, respirando anhelante y dolorido, con los hollares dilatados y sangrando por una herida invisible, mientras el polvo blanco de la carretera se iba tiñendo lentamente de oscuro. Cuando volví la vista, apartándola de aquel angustioso espectáculo, mis ojos hallaron el rostro de Demian. No se había acercado, se mantenía en segundo término, con aquel aire de siempre, tranquilo y elegante. Su mirada parecía fija en la cabeza del caballo, y mostraba de nuevo aquella atención profunda, serena, casi fanática, y sin embargo exenta de pasión. No pude apartar los ojos de él, y sentí entonces, lejos, en el subconsciente, algo muy especial. Vi el rostro de Demian, y vi que ya no solamente era el de un muchacho, sino el de un hombre. Vi aún algo más. Creí ver o sentir que tampoco era solo el rostro de un hombre, sino también algo distinto. Era como si en él hubiera también algo de un rostro de mujer. Y además, por un momento, aquel rostro no me pareció ya viril o infantil, maduro o joven, sino en cierto modo milenario, en cierto modo ajeno al tiempo, sellado por edades distintas a las que nosotros vivimos. Los animales suelen tener esa expresión, o los árboles o las estrellas. Yo no lo sabía, aunque entonces no sentía exactamente lo que ahora puedo formular como adulto, si sentía algo parecido. Quizás era guapo, no sé si me gustaba o me repelía, tampoco aquello estaba claro. Nada más me dice mi recuerdo y hasta es posible que alguna parte de lo dicho provenga de impresiones posteriores. Pasaron varios años antes de que mi relación con él volviera a ser más estrecha. Demian no había recibido la confirmación que todos los demás alumnos de su grupo, según era costumbre en el colegio, y este hecho había despertado de nuevo los más diversos rumores sobre él. Se empezó a decir que era judío, o más bien que era pagano. Otros opinaban que tanto él como su madre carecían de toda religión, o que pertenecían a una fabulosa y peligrosa secta. En relación con esto, creo haber oído también expresar la sospecha de que Demian vivía con su madre como un amante. Lo más probable es que viniera educándose fuera de toda confesión, hasta un momento en que se temió algún perjuicio por su porvenir. En todo caso, su madre decidió que fuera confirmado, 2 años más tarde que sus compañeros, y así sucedió que durante unos meses fue mi compañero en la clase preparatoria para la confirmación. Durante algún tiempo me mantuve aún alejado de él. Se encontraba demasiado rodeado de rumores y misterios. Pero lo que realmente estorbaba mi acercamiento era la conciencia de estarle obligado, conciencia que perduraba en mí desde mi aventura con Cromer. Y, precisamente entonces, estaba yo muy ocupado con mis propios secretos. La clase preparatoria para la confirmación coincidió con la aclaración definitiva de los problemas sexuales. Y a pesar de mi buena voluntad, mi interés por la enseñanza religiosa se veía muy mermada por este hecho. Las cosas de las que nos hablaba el profesor de religión quedaban lejos de mí, en una serena irrealidad sagrada. Muy bellas quizás y muy valiosas, no eran ni actuales ni incitantes. Y aquellas otras cosas que me preocupaban lo eran precisamente en el más alto grado. Esta situación hizo que creciera por un lado mi indiferencia hacia las clases y aumentara por otro mi interés por Max Demian. Parecía que algo debía irnos enlazando. Trataré de seguir paso a paso este proceso con la mayor exactitud posible. Que yo recuerde, la cosa empezó en una clase, muy temprano, por la mañana, cuando la luz del aula aún estaba encendida. Nuestro profesor de religión había llegado a hablar de la historia de Caín y Abel sin que yo me diese apenas cuenta. Yo no entendía. Estaba adormilado y apenas escuchaba. De pronto, elevó el párroco la voz y comenzó a glosar fogosamente el tema de la marca de Caín. En este momento sentí una especie de contacto o llamada, y levantando los ojos vi a Demian, que se volvía hacia mí desde las primeras filas de pupitres con una mirada penetrante y significativa, cuya expresión lo mismo podía ser burlona que grave. Aquella mirada duró solo un momento y en el acto me puse a escuchar ávidamente las palabras del párroco. Le oí hablar de Caín y del estigma sobre su frente, y tuve en lo más profundo de la conciencia de que las cosas no eran como él las decía, que también se podían interpretar de otra manera, y que era posible una crítica. En este momento quedé establecido un nuevo enlace entre Demian y yo.
Y lo más singular fue que, apenas surgió en el alma este sentimiento de una cierta unión, lo vi cumplido, como por arte de magia, en el espacio. No sé si lo consiguió él o si fue pura casualidad. Yo entonces creía firmemente en las casualidades. Demian cambió de sitio en la clase de religión, viniéndose a sentar delante de mí. Todavía recuerdo cuánto me agradaba aspirar, en medio de la miserable atmósfera del hospicio de la clase repleta, el fresco olor a jabón que exhalaba su nuca. Y unos días después volvió a cambiar de lugar y se sentó junto a mí. Y allí permaneció durante todo el invierno y la primavera. Las clases matinales cambiaron por completo. No eran ya monótonas y aburridas. Las esperaba con impaciencia. A veces escuchábamos los dos al pastor con la mayor atención, y una mirada de mi vecino bastara para que me fijara en una historia curiosa, en una frase extraña, y otra mirada, muy especial, bastaba para alertarme y despertar en mí la crítica y la duda. Pero otras muchas veces nos comportábamos como malos alumnos y no escuchábamos nada de la lección. Demian se mostraba siempre juicioso ante los profesores y ante sus condiscípulos. Nunca hacía tonterías de colegial. Nunca se le oía reír ruidosamente o charlar. Nunca provocaba las reprimendas del profesor. Pero muy bajito y más que con palabras, con signos y con miradas, sabía hacerme partícipe de las ideas que lo ocupaban. Estas eran a veces harto singulares. Me dijo, por ejemplo, que compañeros le interesaban más y de qué manera les estudiaba. A algunos les conocía muy bien. Un día me dijo antes de la clase: cuando yo te haga una señal con el dedo pulgar, fulano o mengano se volverá hacia nosotros o se rascará el cogote, etcétera. Durante la clase, cuando apenas me acordaba ya de aquello, Max me hizo una señal muy ostensible con el dedo. Miré rápidamente hacia el alumno señalado y le vi en efecto hacer el gesto esperado, como movido por un resorte. Yo importuné a Max para que intentase también aquel experimento con el profesor, pero no quiso. Sin embargo, una vez llegué a clases y le conté que no había estudiado la lección y que confiaba que el pastor no me lo preguntara. En el aula, el párroco buscó con la vista una alumna a quien hacer recitar un trozo del catecismo, y su mirada errante se detuvo en mi rostro culpable. Se acercó lentamente y alargó un dedo hacia mí. Ya tenía mi nombre en los labios cuando de pronto se puso inquieto y distraído. Empezó a dar tirones de su alzacuello. Se acercó a Demian, que le miraba fijamente a los ojos. Parecía que quería preguntarle algo, y finalmente se apartó bruscamente. Tosió un rato y llamó a otro alumno. Poco a poco, entre aquellas bromas que tanto me divertían, fui advirtiendo que mi amigo se traía frecuentemente conmigo el mismo juego. A veces, yendo al colegio, presentía de pronto que Demian me seguía, y al volverme le encontraba efectivamente allí. ¿Puedes de verdad hacer que otro piense lo que tú quieras? Le pregunté. No, dijo, eso no es posible. No tenemos una voluntad libre, aunque el párroco haga como si así fuera. Nadie puede pensar lo que quiere ni hacer pensar a otro lo que a él se le antoje. Lo único que puede hacerse es observar atentamente a una persona. Generalmente se puede decir luego con exactitud lo que piensa o siente, y por consiguiente también se puede predecir lo que va a hacer inmediatamente. Es muy sencillo, pero la gente no lo sabe. Claro está que es preciso ejercitarse un poco. Entre las mariposas hay, por ejemplo, cierta especie nocturna en la que las hembras son menos numerosas que los machos. Las mariposas se reproducen del mismo modo que todos los demás insectos. El macho fecunda a la hembra que luego pone huevos. Si capturas una hembra de esta especie, y esto ha sido confirmado por los científicos, los machos acuden por la noche, haciendo un recorrido de varias horas de vuelo. Fíjate bien, desde varios kilómetros de distancia sienten los machos la presencia de la única hembra existente en el contorno. Se ha intentado explicar el fenómeno, pero es imposible. Debe de tratarse de un sentido del olfato o algo parecido, como en los buenos perros, de caza, que saben hallar y seguir un rastro imperceptible, ¿comprendes? La naturaleza está llena de cosas de estas que nadie consigue explicar, pero yo me digo que si entre estas mariposas fueran las hembras tan frecuentes como los machos, no tendrían estos seguramente un olfato tan fino. Si lo tienen, es porque se han visto precisados a ejercitarlo y a intensificar toda su atención y toda su voluntad hacia una cosa determinada. Acaba por conseguirla. Ese es todo el misterio. Y lo mismo ocurre con lo que tú dices. Observa bien a un hombre y sabrás de él más que él mismo. Estuve a punto de pronunciar las palabras adivinación de pensamiento y recordarle con ellas la historia de Cromer, que quedaba tan lejana. Pero con respecto a ese asunto sucedía algo muy raro entre nosotros. Ni él ni yo hacíamos nunca la más mínima alusión a que hacía unos años él había intervenido de una manera tan decisiva en mi vida.
Era como si jamás hubiera habido antes algo entre nosotros, o como si cada uno de nosotros estuviera firmemente convencido de que el otro lo había olvidado. Una vez o dos tropezamos con Franz Cromer, yendo juntos, y ni siquiera entonces cambiamos una mirada ni hablamos palabras sobre él. ¿Cómo explicas lo de la voluntad? Pregunté. Dices que tenemos libre albedrío, pero también aseguras que uno no tiene más que concentrar su voluntad sobre un objetivo para conseguirlo. Ahí hay una contradicción. Si no soy dueño y señor de mi voluntad, tampoco puedo concentrarla libremente sobre esto o aquello. Me dio una palmada en el hombro, como siempre que algo mío lo agradable. Así me gusta, exclamó riendo. Hay que preguntar siempre, hay que dudar siempre, pero la cosa es muy sencilla. Si una de esas mariposas, por ejemplo, quisiera concentrar su voluntad sobre una estrella o algo por el estilo, no podría hacerlo. Así, ni lo intenta siquiera. Busca solo aquello que tiene para ella un sentido y un valor, algo que le es necesario y de lo que no puede prescindir. Por eso logra lo increíble. Desarrolla un fantástico sexto sentido que ningún animal, excepto ella, posee. Nosotros, los hombres, tenemos un campo de acción mucho más vasto e intereses más amplios que los animales, pero también nos hallamos inscritos en un círculo relativamente pequeño y no podemos traspasarlo. Yo puedo fantasear sobre esto o aquello, imaginarme algo, por ejemplo, que me es indispensable ir al Polo Norte o algo por el estilo, pero solo puedo llevarlo a cabo y desearlo con suficiente fuerza si el deseo está completamente enraizado en mí, si todo mi ser está penetrado de él. En cuanto así sucede, en cuanto intentas algo que te es ordenado desde el propio interior, acabas por conseguirlo, y puedes uncir tu voluntad como un buen animal de tiro. Si yo, por ejemplo, me propusiera conseguir que nuestro pastor no volviera a llevar gafas, no lo lograría, sería puro juego. Pero cuando este otoño pasado surgió en mí la firme voluntad de mudar de sitio en la clase, todo sucedió de maravilla. De pronto se presentó un chico que hasta entonces había estado enfermo y cuyo apellido comenzaba por una letra anterior a la inicial del mío, y como alguien tenía que hacerle sitio en los primeros bancos, fui yo, desde luego, quien le cedió el mío, precisamente porque mi voluntad se encontraba ya preparada a aprovechar la primera ocasión. Sí, dije. A mí también me produjo una sensación muy extraña aquello. Desde el momento en el que empezamos a interesarnos el uno por el otro, te fuiste acercando a mí cada vez más. Pero, ¿cómo sucedió? Al principio no conseguiste sentarte a mi lado. Durante algún tiempo ocupaste el banco delante del mío. ¿Cómo sucedió aquello? Las cosas pasaron así. Cuando comencé a sentir el deseo de mudar de sitio, no sabía aún fijamente a dónde quería ir a parar. Sabía tan solo que quería sentarme más atrás. Mi voluntad era reunirme contigo, pero no se había hecho consciente aún. Al mismo tiempo, tu voluntad tiró de mí, ayudando a la mía. Solo cuando llegué a sentarme delante de ti, noté que mi deseo se había cumplido ya a medias, y me di cuenta de que todos mis manejos habían obedecido al propósito de ir a sentarme a tu lado. Pero entonces no entró ningún alumno nuevo en nuestra clase. No, pero yo hice simplemente lo que me parecía y me senté por las buenas a tu lado. El chico con el que cambié de sitio solo se extrañó y me dejó hacer. El cura notó una vez que allí se había producido un cambio. En general, cada vez que tiene que dirigirse a mí, algo le inquieta oscuramente. Sabe muy bien que me llamo Demian y que yo con un apellido empezando con la letra D no debe estar detrás, entre la S. Pero esta representación no acaba de penetrar hasta su conciencia, porque mi voluntad se opone a ello, y se lo impide siempre. El buen señor advierte algo raro cada vez que me ve a tu lado, y comienza a cavilar. Entonces empleo un modo muy sencillo. Le miro fijamente a los ojos. Hay muy poca gente que lo aguante bien. Todos se ponen muy inquietos. Cuando quieras conseguir algo de alguien, le miras inesperadamente a los ojos con firmeza. Si ves que no se intranquiliza, puedes renunciar a tu deseo. No vas a conseguir nada de él. Yo no conozco más que a una persona con la que me falla el sistema. ¿Quién es? Pregunté rápidamente. Demian me miró entornando un poco los ojos, como siempre que reflexionaba intensamente, y volvió luego la vista a otro lado, sin responderme. A pesar de mi viva curiosidad, no me atreví a repetir la pregunta. Sin embargo, creo que, que debía referirse a su madre. Parecía vivir con ella en una íntima unión espiritual, pero nunca me habló de ella ni me llevó a su casa. De este modo, apenas sabía yo cómo era su madre. En aquella época intenté algunas veces imitarla y concentrar mi voluntad sobre un deseo con toda intensidad para conseguirlo. Eran deseos que me parecían bastante apremiantes, pero no lograba nada. No pude resolverme a revelar a Demian estas tentativas. No me hubiera sido pues posible confesarle mis deseos. Tampoco él me preguntó nada. Mis creencias religiosas habían comenzado entre tanto a flaquear, pero mi actitud mental, muy influida por Demian, se apartaba mucho de la de aquellos condiscípulos míos que se afectaban
que afectaban una completa incredulidad. Eran unos cuantos, y se dejaban decir que era ridículo e indigno de los hombres creer todavía en un Dios, que las historias tales como las de la Trinidad y la de la Inmaculada Concepción movían sencillamente a risa, y que era una vergüenza aceptar aún semejantes antiguallas. Yo no pensaba así en lo absoluto. Aún en los casos de duda, conocía a través de las experiencias en mi niñez la realidad de una vida piadosa como la que llevaban mis padres, y sabía que no era indigna ni falsa. Es más, seguía sintiendo el mayor respeto por lo religioso. Pero Demian me había acostumbrado a considerar e interpretar los relatos y dogmas religiosos con más libertad y personalidad. Por lo menos, yo seguía siempre con agrado sus interpretaciones, aunque algunas me parecían demasiado fuertes, como la de la historia de Caín. Durante las clases preparatorias de la confirmación, volvió a asustarme con una glosa aún más osada, si cabe. El profesor había hablado del Gólgota. El relato bíblico de la pasión y muerte del Salvador me había impresionado mucho desde niño, cuando mi padre nos leía en Viernes Santos la historia de la pasión. Yo vivía profundamente emocionado en ese mundo dolorosamente hermoso de Getsemaní y del Gólgota, pálido fantasma, pero tremendamente vivo. Y cuando oía la pasión según San Mateo, de Bach, me estremecía con místico escalofrío el doliente esplendor sombrío y poderoso de aquel mundo enigmático. Todavía hoy veo en esta música y en el Actus Tragicus la quinta esencia de toda poesía y de toda expresión artística. Al terminar aquella clase me dijo Demian con expresión reflexiva: hay algo, Sinclair, que no me gusta. Lee otra vez el relato de la pasión. Gústalo bien y verás cómo encuentras algo que resulte insulso. Me refiero a los ladrones. Es grandioso el cuadro de las tres cruces erguidas allá sobre la colina. ¿Para qué nos vienen con la historia sentimental del buen ladrón? Ha sido toda su vida un criminal. Ha cometido sabe Dios cuántas infamias y ahora se derrite y llora arrepentido y contrito. ¿Me puedes decir qué sentido tiene ese arrepentimiento a 2 pasos de la tumba? No es más que una anécdota devota, dulzona y falsa, untuosamente aderezada y con un fondo muy edificante. Si hoy tuvieras que escoger de entre los 2 ladrones a uno como amigo o tuvieras que decidirte por uno para darle tu confianza, seguro que no elegirías ese converso ladrón. Escogerías, desde luego, al otro, que es un tipo de carácter. Desprecia una conversión que en aquel momento no puede tener ya valor alguno. Anda su camino hasta el fin y no se desliga cobardemente en el último instante del diablo que ha venido ayudándole hasta entonces. Quizá fuera, también, un descendiente de Caín. ¿No crees? Me quedé consternado. Había creído estar totalmente familiarizado con la historia de la pasión y ahora descubría con qué poca personalidad, imaginación y fantasía la había escuchado y leído. Sin embargo, el nuevo pensamiento de Demian me sonaba muy mal y amenazaba conceptos cuya existencia me creía obligado a salvar. No, no se podía jugar así con todo, incluso con las cosas más santas. Él, como siempre, notó inmediatamente mi resistencia antes de que yo dijera algo. Sé lo que vas a decirme, continuó resignado. Siempre tropieza uno con lo mismo. Pero te voy a decir una cosa. Este es uno de los puntos en los que aparecen con toda claridad los fallos de nuestra religión. El Dios del Antiguo y Nuevo Testamento es, en efecto, una figura extraordinaria, pero no es lo que debe representar. Es lo bueno, lo noble, lo paternal, lo bello y también lo elevado y lo sentimental. Está bien, pero el mundo se compone también de otras cosas, y éstas se adjudican simplemente al diablo, escamoteando y silenciando toda una mitad del mundo. Se glorifica a Dios como Padre de toda vida, y se oculta la vida sexual fuente y substrato de la vida misma, declarándola pecado y obra del demonio. No tengo nada en contra de que se venera al Dios Jehová, en absoluto, pero opina que deberíamos santificar y venerar al mundo en su totalidad, no solo a esa mitad oficial separada artificialmente. Por tanto, al lado del culto a Dios, debería celebrar un culto al demonio. Eso sería lo acertado. O si no, habría que crear un Dios que integrara en sí al diablo y ante el que no tuviéramos que cerrar los ojos cuando suceden las cosas más naturales de la vida. Demian, en contra de su costumbre, había llegado a exaltarse. Sin embargo, no tardó en recobrar su sonrisa y dejó de sondearme. Pero sus palabras habían herido en mí el enigma que, durante mis años de muchacho, había acompañado todas mis horas y del cual nunca había dicho a nadie una palabra. Lo que dijo Demian sobre Dios y el demonio, sobre el mundo oficial y divino frente al mundo demoníaco silenciado, correspondía a mi propio pensamiento, a mi mito, a mi idea de los 2 mundos o 2 mitades, la clara y la oscura.
El descubrimiento de que mi problema era un problema de todos los hombres, un problema de toda la vida, y todo pensamiento se cernió de pronto sobre mí como una sombra divina, y me sentí penetrado de temeroso respeto al advertir cuán profundamente participaban mi propia vida y mi pensamiento personal en la corriente eterna de las grandes ideas. El descubrimiento no fue alegre, aunque sí alentador y reconfortante. Era duro y áspero, porque encerraba en sí responsabilidad, soledad y despedida definitiva de la infancia. Revelando por primera vez en la vida mi profundo secreto, expuse a mi camarada mi concepción de los dos mundos, y Demian vio enseguida cómo se delataba en ella la plena conformidad de mi más íntimo sentir con sus propias ideas. Pero no era su estilo aprovecharse de ello. Me escuchó con más atención que nunca, mirándome fijamente a los ojos, hasta que tuve que apartar los míos porque volví a sorprender en su mirada aquella extraña intemporalidad casi animal, aquella inconcebible antigüedad. Ya volveremos a hablar en otra ocasión sobre esto, dijo, no queriendo estrecharme más. Veo que piensas más de lo que puedes expresar, pero también que nunca has vivido por entero lo pensado, y eso no es bueno. Solo el pensamiento vivido tiene valor. Hasta ahora has sabido que tu mundo bueno solo era la mitad del mundo, y has intentado escamotear la otra mitad como hacen los curas y los profesores. Pero no lo conseguirás, no lo consigue nadie que haya empezado a pensar. Estas palabras me penetraron hondamente. Sin embargo, grité casi, no puedes negar que hay cosas real y efectivamente ilícitas y repulsivas, y que estas cosas están bien prohibidas y debemos renunciar a ellas. Yo sé que existen el crimen y los vicios, pero porque existan no voy yo a convertirme en un criminal. No es posible examinar en una sola conversación todos los aspectos del tema, concedió Max. Desde luego, nadie te dice que hayas de matar o violar y asesinar muchachas, pero aún no has llegado al punto en que se ve con claridad lo que significa en el fondo permitido y prohibido. Has descubierto solo una parte de la verdad. Ya tendrás el resto. No tengas cuidado. Ahora, por ejemplo, llevas en ti desde hace casi un año un instinto más fuerte que todos los demás y que cuenta entre lo prohibido. Los griegos y muchos otros pueblos, en cambio, han divinizado este instinto y lo han venerado en grandes fiestas. Lo prohibido no es algo eterno, puede variar. También hoy cualquiera puede acostarse con una mujer si antes ha ido al sacerdote y se ha casado con ella. En otros pueblos es de otra manera. Por tanto, cada uno de nosotros ha de encontrar por sí mismo lo permitido y lo prohibido con respecto a su propia persona. Se puede no hacer nunca nada prohibido y ser, sin embargo, un perfecto bribón. Y al contrario, probablemente es una cuestión de comodidad. El que es demasiado cómodo para pensar por su cuenta y erigirse en su propio juez, se somete a las prohibiciones, tal como las encuentra. Eso es muy fácil. Pero otros sienten en sí su propia ley. A esos les están prohibidas cosas que los hombres de honor hacen diariamente y les están permitidas otras que normalmente están mal vistas. Cada cual tiene que responder de sí mismo. De pronto, pareció arrepentirse de haber hablado tanto e interrumpir su alegato. Por mi parte, comprendí ya entonces el sentimiento que le movía a enmudecer. Aunque Demian acostumbraba a exponer sus ideas en el tono de una charla agradable y aparentemente superficial, no gustaba de hablar por hablar, según él mismo dijo un día. Notaba en mí que, junto al auténtico interés, había demasiado juego, demasiado placer en el parloteo intelectual, en una palabra, falta de absoluta seriedad. Al volver a leer las últimas palabras que he escrito, absoluta seriedad, recuerdo otra escena que viví con Max Demi, en aquellos tiempos aún semi-infantiles y que me impresionó vivamente. Se aproximaba ya la fecha de nuestra confirmación, y las últimas lecciones de nuestra preparación religiosa trataban de la Sagrada Cena. Penetrado de la importancia del tema, puso el párroco máximo cuidado en sus explicaciones y logró realmente crear en las últimas clases un cierto ambiente de recogida unción. Sin embargo, precisamente, entonces mis pensamientos se concentraban en otra cosa, en la persona de mi amigo. Esperando la confirmación que se nos explicaba como solemne acogida en la comunidad de la iglesia, yo pensaba constantemente que el valor de aquel medio año de enseñanza religiosa no estaba en lo que había aprendido, sino en la proximidad e influencia de Demian, donde me encontraba ya dispuesto a ser recibido, no era en la iglesia, sino en algo muy distinto, en una orden del pensamiento y de la personalidad que debía existir en algún modo sobre la tierra, y cuyo representante o emisario era para mí mi amigo. Intenté rechazar aquella idea porque quería vivir, a pesar de todo, la ceremonia de la confirmación con cierta dignidad, que me parecía poco compatible con mis nuevos pensamientos. Pero fue en vano. El pensamiento estaba ahí y lentamente se fue uniendo al de la cercana ceremonia religiosa.
Estaba dispuesto a celebrarla de manera distinta a los demás. Para mí iba a significar la entrada en un mundo ideológico que me había sido revelado por Demian. Por aquellos días volví a discutir acaloradamente con él otra vez, y precisamente antes de la clase de religión. Mi amigo se mantuvo distante, y se vio que no le agradaban mis palabras, un tanto presuntuosas y pedantes, desde luego. Hablamos demasiado, dijo con desacostumbrada seriedad. Las palabras ingeniosas carecen totalmente de valor, solo le alejan a uno de sí mismo, y alejarse de uno mismo es pecado. Hay que saber recogerse en sí mismo por completo como las tortugas. Instantes después entramos en el aula. Comenzó la clase y yo me esforcé en prestar atención sin que Demian intentase distraerme. Pero al cabo de un rato empezó a llegar a mí, desde el lugar que Demian ocupaba a mi lado, una extraña sensación indefinible de frialdad o de vacío, como si aquel puesto al lado mío hubiese quedado de pronto abandonado. Esta sensación acabó por hacerse tan angustiosa que tuve que volver la vista. Vi a mi amigo sentado muy derecho y correcto, como siempre. Sin embargo, tenía un aspecto totalmente diferente al acostumbrado. Algo que yo desconocía irradiaba de él y le rodeaba. Creí que tenía cerrados los ojos, pero luego vi que los mantenía abiertos. Estaban fijos. No miraban, no veían. Estaban dirigidos hacia adentro, hacia una remota lejanía. Sentado allí, totalmente inmóvil, parecía no respirar siquiera, y su boca era como tallada en madera o en piedra. Su rostro estaba pálido, uniformemente pálido, como de piedra, y sus oscuros cabellos eran lo único que aún parecía conservar en él alguna vida. Sus manos reposaban ante él sobre el pupitre, inanimadas y quietas como objetos, como piedras o frutas, pálidas e inmóviles, pero no distensas y flácidas, sino como un firme y seguro abrigo en torno de una intensa vida oculta. Aquel espectáculo me hizo temblar. Está muerto, pensé, y estuve a punto de gritar, pero sabía que no lo estaba. Fascinado, no podía apartar los ojos de su rostro, de aquella pálida y pétrea máscara, sintiendo que aquel era el verdadero Demian. Lo que solía aparentar que aquel era el verdadero Demian, lo que solía aparentar cuando iba y hablaba conmigo no era más que una parte de Demian, aquel que durante un rato representaba un papel, plegándose y amoldándose para dar gusto. Pero el verdadero Demian tenía este aspecto pétreo, ancestral, animal, bello y frío, muerto, y al mismo tiempo rebosante de una vida fabulosa. Y en torno suyo, el vacío silencioso, el éter, los espacios siderales, la muerte solitaria. Sentí, estremecido, que Demian se había retirado por completo en sí mismo. Nunca me había hallado tan solo, no participaba de él. Me era inasequible y estaba más lejos de mí que si se encontrara en la isla más lejana del mundo. No podía comprender cómo nadie, excepto yo, se daba cuenta. Todos tenían que verle, todos tenían que estremecerse, pero nadie se fijó en Demian. Seguía erguido como una estatua, rígido como un ídolo, según me pareció entonces, mientras una mosca se posaba sobre su nariz y sus labios sin que él reaccionara con el más leve gesto. ¿Dónde estaba? ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? ¿Estaba en el cielo o en el infierno? No me fue posible hacerle ninguna pregunta. Cuando al final de la clase le volví a ver vivir y respirar, nuestras miradas se cruzaron y constaté que era el de antes. ¿De dónde venía? Parecía fatigado. El color había vuelto a su cara, y sus manos se movían de nuevo. Su pelo castaño, sin embargo, parecía ahora sin brillo y como cansado. En los días que siguieron, intenté varias veces en mi dormitorio un nuevo ejercicio. Me sentaba muy derecho en una silla, inmovilizaba los ojos, me quedaba completamente quieto y esperaba ver cuánto tiempo podía aguantar y qué sensaciones tenía, pero solo conseguí cansarme y que los párpados me causaran una fuerte comezón. Poco después fue la confirmación, de la cual no conservo recuerdo ninguno importante. Todo cambió ya. La niñez se derrumbó en torno a mí. Mis padres me miraban con cierto embarazo. Mis hermanas llegaron a serme extrañas. Una vaga desilusión fue debilitando y esfumando mis sentimientos y mis alegrías habituales. El jardín no tenía perfume. El bosque no me atraía. El mundo se extendía alrededor de mí como un saldo de trastos viejos, insípido y desencantado. Los libros eran papel, la música ruido. Así van cayendo las hojas de un árbol otoñal, sin que él lo sienta. La lluvia, el sol o el frío resbalaban por su tronco, mientras la vida se retira lentamente a lo más íntimo y lo más recóndito. El árbol no muere, espera. Se había decidido que después de las vacaciones iría a otro colegio, por vez primera, lejos de casa. A veces mi madre se acercaba a mí con especial ternura, despidiéndose ya por adelantado y esforzándose en llenar mi corazón de amor, nostalgia y recuerdo. Demian estaba de viaje, yo estaba solo. Beatriz. Al terminar las vacaciones salí para Saint sin haber vuelto a ver a mi amigo. Mis padres me acompañaron, dejándome con toda clase de cuidados en una pensión internado para colegiales recogida por un profesor del instituto.
se hubieran quedado helados de espanto si hubieran sabido a qué cosas me exponía. Mi problema era aún el de si pudiese llegar a ser, con el tiempo, un buen hijo y un ciudadano útil, o si, por el contrario, mi naturaleza me empujaba por otros caminos. Mi última tentativa de ser feliz a la sombra del hogar y del espíritu paterno había durado mucho tiempo, y en ocasiones pareció que iba a tener éxito, pero al final había fracasado lamentablemente. El extraño vacío y la soledad que por primera vez sentí durante las vacaciones después de la confirmación, luego se me haría muy familiar este vacío, este aire enrarecido, no desaparecieron tan deprisa. El adiós al hogar me fue extrañamente fácil, tan fácil que yo mismo me avergoncé de mi indiferencia. Mis hermanas lloraban sin tasa. Yo no podía. Estaba asombrado de mí mismo. Siempre había sido así en el fondo, un niño sentimental y bueno. Ahora estaba completamente transformado. El mundo exterior me era completamente indiferente, y durante días no hacía más que escucharme a mí mismo y los torrentes misteriosos y oscuros que fluían dentro de mí. Había crecido mucho en el último medio año, y me asomaba al mundo como un muchacho larguirucho, delgado e inmaduro. Todo el amable atractivo del adolescente se había retirado de mí. Sentía que nadie podía amarme, y así me desagradaba profundamente a mí mismo. A veces me invadía una intensa nostalgia de Max Demian, pero otras muchas lo odiaba y lo culpaba del empobrecimiento de mi vida que pesaba sobre mí como una repulsiva enfermedad. En el internado, al principio, no me querían ni estimaban. Primero me tomaron el pelo, después se apartaron de mí, considerándome un cobarde y un solitario antipático. Me volqué en mi papel exagerándolo, y me encastillé en una soledad rencorosa que hacia afuera tenía todas las apariencias de un desprecio muy viril del mundo, mientras en el fondo sucumbía a devoradores ataques de melancolía y desesperación. Mi actividad escolar se redujo, durante los primeros tiempos, a resumir los conocimientos ya acumulados, pues la nueva clase aparecía algo atrasada con respecto a la de mi colegio anterior, y de este modo me acostumbré a mirar despreciativamente a mis condiscípulos, considerándolos aún niños. Las cosas siguieron así un año y más. Tampoco las primeras vacaciones en casa trajeron nada nuevo. Volví a marcharme contento al colegio. Era a principios de noviembre. Desde tiempo atrás había adquirido la costumbre de dar todos los días largos paseos, hiciese el tiempo que hiciese, y en estos paseos pensativos gozaba a veces una felicidad singular, una felicidad llena de melancolía, de desprecio al mundo y a mí mismo. El ancho paseo del parque, completamente desierto, invitaba a pasear por él. El camino estaba cubierto de hojas caídas, en las que yo hundía los pies con oscura voluptuosidad. Olía a humedad amarga, y los árboles lejanos surgían de la niebla, fantasmagóricos, grandes y sombríos. Al final de la avenida me detuve indeciso. Fija la vista en la negra hojarasca, y aspiré con ansia aquel mojado aroma declinante vida mustia y marchita, sintiendo dentro de mí algo que saludaba y respondía. La vida no sabía a nada. De uno de los caminos laterales salió alguien con capa flotante. Yo quería seguir caminando, pero el recién llegado me llamó. ¡Hey, Sinclair! Se acercó. Era Alfonso Beck, el mayor del internado. A mí me resultaba simpático y no tenía nada contra él, excepto que siempre me trataba como a todos los demás pequeños, de una manera irónica y paternal. Pasaba por ser tan fuerte como un oso. Se contaba que tenía completamente dominado al director de nuestra pensión y era el héroe de muchos rumores escolares. ¿Qué haces tú por aquí? Me gritó jovialmente, en el tono que adoptan los mayores cuando se dignaban a hablar con nosotros. Apuesto que estás haciendo versos. Ni pensarlo, rechacé bruscamente. Se echó a reír y continuó andando a mi lado y charlando. Yo había perdido la costumbre de conversar. No creas que no lo comprendo, Sinclair. Tienen un no sé qué caminar así en la niebla del atardecer con pensamientos otoñales. Comprende que se caiga en la tentación de hacer versos sobre la naturaleza que mueve y sobre la juventud perdida que se le parece, como Heinrich Heine. No soy tan sentimental, repliqué, aún a la defensiva. Bueno, es igual. Lo que el hombre debe hacer con este tiempo es buscar un sitio abrigado donde le den un buen vaso de vino o algo semejante. ¿Vienes conmigo? No espero a nadie, quizás no te agrada la idea. No quisiera pervertirte, querido, si es que eres un muchacho modelo. Poco después nos encontrábamos en una taberna de las afueras de la ciudad, bebiendo un vino dudoso y entrechocando los vasos de vidrio grueso. Al principio aquello no me gustaba demasiado, pero al menos era algo nuevo. Al poco rato bajó el efecto del vino, me volví más locuaz.
Era como si se hubiese abierto en mí una ventana por la que penetrase resplandeciente el mundo. Hacía tanto tiempo que no se desahogaba mi alma. Comencé a fantasear, y de pronto saqué a relucir la historia de Caín y Abel. Beck me escuchaba complacido. Por fin alguien a quien yo daba algo. Me golpeaba en el hombro y me llamaba Chico el demonio. Y a mí se me hinchaba el corazón el placer al dejar correr generosamente todos los deseos acumulados de hablar y comunicarme, de ser reconocido por alguien y de valer algo a los ojos de uno mayor que yo. Cuando más tarde me dijo que era un chico genial, estas palabras inundaron mi alma como un vino fuerte y dulce. El mundo ardía en nuevos colores. Las ideas llegaban a mí de mil atrevidas fuentes nuevas. El ingenio y el fuego llameaban en mí. Hablamos de los profesores y de los compañeros, y a mí me dio la impresión de que nos entendíamos estupendamente. Hablamos sobre los griegos y los paganos. Beck quería a toda costa que le hiciera confidencias sobre aventuras amorosas, pero en ese terreno yo no podía seguir la conversación. No había vivido nada y nada podía contar. Y lo que en mi vida interior había sentido, construido y fantaseado, yacía ardiendo en mí, pero el vino no era lo bastante poderoso para arrastrarlo a la superficie y hacerlo comunicable. Beck sabía mucho más de las chicas que yo, y escuché con la cara encendida sus cuentos. Me enteré de cosas increíbles, cosas que nunca hubiera creído posibles se hacían reales y parecían normales. Alfonso Beck, con sus 18 años, tenía ya alguna experiencia. Sabía, entre otras cosas, que las muchachas no querían más que presumir y ser cortejadas, y que todo aquello resultaba muy agradable, pero no era lo verdadero. Se conseguía más de las mujeres casadas. Eran mucho más inteligentes. Por ejemplo, la señora Jagelt, la de la tienda de cuadernos y lapiceros. Con esa se podía uno entender, y las cosas que habían sucedido detrás del mostrador no eran para ser contadas. Yo estaba fascinado y aturdido. Desde luego, no hubiera podido enamorarme de la señora Jagel precisamente, pero en fin de cuentas la historia era increíble. Parecía que había posibilidades, por lo menos para los mayores, que yo nunca hubiera imaginado. Sin embargo, también había algo falso en todo aquello, me sabía menos y a más vulgar de lo que, según mi opinión, debía ser el amor, pero era la realidad, era la vida y la aventura. A mi lado tenía uno que lo había vivido y a quien parecía natural. Nuestra conversación había descendido un poco, había perdido algo. Yo no era ya el chiquillo genial, era tan solo un chico que escuchaba a un hombre, pero aún así, comparada con lo que mi vida venía siendo desde muchos meses atrás, resultaba algo delicioso y paradisiaco. Además, dándome cuenta lentamente de que todo lo que estaba haciendo, desde estar en la taberna hasta el tema de nuestra conversación, estaba prohibido terminantemente. Saboreaba al menos el espíritu rebelde de la situación. Conservo de aquella noche un recuerdo muy claro, cuando muy tarde ya emprendimos ambos el regreso, bajo la turbia luz de los faroles, en la noche mojada y fría. Iba yo borracho por primera vez en mi vida. No era nada grato, sino muy desagradable. Y sin embargo, hasta esto tenía algo, un atractivo, una dulzura. Era la rebelión y la orgía, la vida y el espíritu. Beck se portó muy bien conmigo y me condujo, medio en brazos, hasta la pensión, en la que entramos de contrabando por una ventana. Al despertar de la borrachera, tras un breve y mortal sueño, me sobrevino una desesperada tristeza. Incorporado en la cama, conservaba puesta la camisa que había llevado durante el día. Mis vestidos y mis botas diseminadas por el suelo, olían a tabaco y a vómito, y en medio del dolor de cabeza, de las náuseas y de la sed abrasadora, surgió ante mi alma una imagen en mucho tiempo evocada. Vi mi ciudad natal y la casa de mis padres, a mi padre y a mi madre, a mis hermanas, el jardín, mi dormitorio tranquilo y acogedor, el colegio y la plaza mayor. Vi a Demian, las clases de religión. Y todo ello era luminoso. Todo aparecía nimbado de un suave resplandor. Todo era maravilloso, divino y puro. Y todo ello, ahora me daba cuenta, había sido mío hasta ayer, hasta pocas horas antes, y se había hundido ahora, justamente ahora. Había desaparecido. Ya no me pertenecía, me excluía, me miraba con asco. Todo el amor y el cariño que me habían dado mis padres, remontándome hasta los más lejanos y dorados paraísos de la infancia, cada beso de mi madre, cada Navidad, cada mañana de domingo clara y piadosa, cada flor del jardín, todas yacían rotas a mis pies. Todas las habían pisoteado. Sí, si en aquel momento hubieran venido a prenderme unos esbirros y me hubiesen arrastrado a la horca por sacrílego, no habría opuesto nada. Habría echado a andar gustoso hacia el patíbulo y habría considerado justa y conveniente la penitencia. Así era yo, en el fondo, yo que despreciaba a todo el mundo,
Yo que sentía el orgullo de la inteligencia y combatía los pensamientos de Demian. Así era yo, una escoria, una basura, borracho y sucio, repugnante y grosero, una bestia salvaje dominada por asquerosos instintos. Yo, que venía de aquellos jardines en los que todo era pureza, resplandor y suave delicadeza, el que había disfrutado con la música de Bach y los bellos poemas. Aún me parecía escuchar con asco y con indignación mi propia risa, una risa borracha, descontrolada, que brotaba estúpidamente a borbotones. Así era yo. A pesar de todo, era casi un placer sufrir estos tormentos. Llevaba yo tanto tiempo arrastrándome ciego e insensible por la vida, y mi corazón había callado ya tan largamente, empobreciéndose confinado en un ángulo oscuro, que hasta aquellos reproches y aquel horror que contraían mi alma eran bienvenidos. Eran, al menos, sentimientos, sentimientos ardientes en los que latía un corazón. Desconcertado sentí en medio de la miseria algo así como una liberación y una nueva primavera. Entretanto, y para quien me viese desde fuera, seguía yo deslizándome vertiginosamente cuesta abajo. Aquella primera borrachera no fue la última. En nuestro colegio se iba mucho de juerga a las tabernas, y yo era uno de los más jóvenes entre los asiduos. Pronto dejé de ser considerado como un chiquillo al que se tolera y me convertí en un cabecilla, famoso y atrevido cliente de las tabernas. De nuevo, pertenecía por entero al mundo sombrío, al demonio, y ocupaba en aquel mundo un lugar destacado. A todo esto, yo me sentía muy mal. Vivía en una orgía autodestructiva constante, y mientras mis compañeros me consideraban un cabecilla y un jabato, un muchacho valiente y juerguista, mi alma, atemorizada, aleteaba llena de angustia en lo más profundo de mi ser. Todavía recuerdo cómo me saltaron las lágrimas al salir del café un domingo por la mañana y ver unos niños que jugaban en la calle, radiantes, limpios, recién peinados y con sus galas domingueras. Y mientras yo me divertía y a menudo en torno a una mesa sucia en tabernas de baja estofa, asustaba a mis amigos con mi inaudito cinismo. Tenía en el fondo del corazón un gran respeto por todo aquello que ridiculizaba y en mi interior me arrodillaba ante mi alma, ante mi pasado, ante mi madre, ante Dios. Esta falta de compenetración con mis acompañantes, esta soledad mía entre ellos que me entregaba inerme a mi dolor, tenía su explicación. Entre todos mis camaradas, incluso entre los más endurecidos, pasaba por ser un perdido y cínico. Mostraba ingenio y osadía en mis ideas y mis apreciaciones sobre los profesores, el colegio, la familia y la iglesia. También aceptaba los chistes obscenos y hasta me animaba a hacer alguno. Pero nunca acompañaba a mis compinches cuando iban en busca de las chicas. Me encontraba solo y lleno de un profundo deseo de amor. Un deseo desesperado, en tanto que mis palabras eran las de un libertino redomado. En este punto no había nadie más delicado y pudoroso que yo. Cuando veía pasar a las muchachas lindas y compuestas, alegres y graciosas, se me figuraban puros sueños maravillosos, demasiado buenos y demasiado puros para mí. Durante una temporada tampoco pude entrar en la papelería de la señora Hagel, porque nada más mirarla me ponía colorado, recordando lo que Alfonso Beck me había contado de ella. Pero, aunque me sabía distinto de mis nuevos camaradas y me sentía continuamente solo en su compañía, no conseguía desligarme de ellos. No sé ya en verdad si llegué realmente a encontrar alguna vez placer en aquella vida de borrachera y fanfarronería, pero sí recuerdo que no llegué a habituarme a la bebida hasta el punto de no sentir las penosas molestias consecutivas al exceso. Era todo como una obligación. Yo hacía lo que creía que debía hacer. De otra forma, no hubiera sabido qué hacer conmigo mismo. Tenía miedo de los arrebatos, terriblemente intensos, de ternura y timidez a que tendía constantemente. Tenía miedo de los suaves pensamientos amorosos que me asaltaban. Lo que más echaba de menos era un amigo. Entre mis condiscípulos había 2 o 3 a los que veía con gusto, pero estos rehuían mi trato, pertenecían a los buenos, y hacía ya mucho tiempo que mis vicios no eran un secreto para nadie. Todos me consideraban un perdido irremisible bajo cuyos pies se tambaleaba el suelo. Los profesores conocían mis trastadas. Ya había sido castigado varias veces. Mi expulsión definitiva del colegio era algo que todos esperaban. Yo lo sabía, y había dejado de ser buen alumno, limitándome a seguir a tropezones las clases, convencido de que aquello no podía durar mucho tiempo. Hay muchos caminos por los que Dios puede llevarnos a la soledad y a nosotros mismos. Este fue el camino por el que me condujo entonces a mí. Fue como una pesadilla. Me veo avanzar desasosegado y ansioso, como un hombre atormentado por un mal sueño, a través de largas noches de borracheras y cinismo.
por un camino feo y sucio, cubierto de basuras y viscosidades y sembrado de vasos rotos. Así me sucedió a mí. De esta manera, tan poco refinada, aprendí a estar solo y a levantar entre mi infancia y yo una puerta cerrada por guardianes implacables y resplandecientes. Esto fue un principio, un despertar de la nostalgia de mí mismo. Todavía me sobrecogí convulso cuando mi padre acudió una primera vez a X, alarmado por las cartas del director de la pensión, y me encontré de pronto en su presencia. Pero cuando a finales de invierno repitió su visita, me encontró ya endurecido e indiferente a sus reproches, a sus ruegos y hasta al recuerdo de mi madre. Al final, se irritó mucho y me dijo que si no cambiaba permitiría que me expulsaran del colegio ignominiosamente y me metería en un correccional. A mí, ¿qué me importaba? Cuando partió, me dio pena de él. No había conseguido nada ni había encontrado un camino hasta mí. En algunos momentos llegué a pensar que le estaba muy bien empleado. Lo que fuera de mí me tenía sin cuidado. Yo mantenía a mi modo, tan singular como poco atractivo, con la borrachera y el juego, mi lucha contra el mundo. Era mi manera de protestar, pero con ella me aniquilaba, y dándome cuenta planteaba a veces la cuestión en los siguientes términos. Si el mundo no podía utilizar a los hombres como yo, si no tenía para ellos ningún puesto mejor ni podía encomendarles una labor más alta, no había para nosotros más camino que el aniquilamiento. Peor para el mundo. Las vacaciones navideñas de aquel año fueron bastante tristes. Mi madre se asustó al verme. Había crecido aún más, y mi rostro delgado tenía un aspecto gris y demacrado, con rasgos cansados y párpados enrojecidos. La primera sombra de bigote y las gafas que llevaba desde hacía poco me hacían más extraño ante sus ojos. Mis hermanas retrocedieron entre risitas. Todo fue penoso y amargo. La conversación con mi padre en su despacho, las visitas de los parientes, pero más que nada, la Nochebuena. Toda la vida había sido la Nochebuena la fiesta más celebrada en nuestra casa, noche de amor y de gratitud en la que se renovaba la alianza con mis padres. Esta vez resultó ingrato y embarazoso. Como siempre, mi padre dio lectura al Evangelio de los pastores que cuidan sus rebaños en el campo, como siempre. Mis hermanas contemplaron deslumbradas sus regalos. Pero la voz de mi padre tenía un tono desgarrado, y su rostro parecía envejecido y abrumado. Mi madre estaba triste, y para mí fue todo igualmente penoso e indeseado. Los regalos y los votos de felicidad, el Evangelio y el árbol navideño. Los alfajores exhalaban un apetitoso perfume y densas nubes de recuerdos. El abuelo aromaba y hablaba de cosas que ya no eran. Yo anhelaba el término de la noche y el de todos aquellos días de fiesta. Y así prosiguió todo el invierno. El claustro de profesores me acababa de amonestar de nuevo y me amenazaba con expulsión. Aquella situación no iba a durar mucho, por mí. No sabía nada de Max Demian y le reprochaba enconadamente el olvido en el que me tenía. No había vuelto a verlo en todo aquel tiempo. Al principio de mi estancia en X le había escrito 2 cartas que no obtuvieron respuesta. Por esta razón tampoco fui a visitarlo durante las vacaciones. En el mismo parque donde había encontrado en el otoño a Alfonso Beck, vi al comenzar la primavera, precisamente cuando los matorrales empezaban a ponerse verdes, a una muchacha que me llamó la atención. Ello sucedió una tarde en que paseaba solitario y entregado a desagradables preocupaciones, pues veía quebrantada mi salud y pasaba, además, por constantes apuros económicos. Debía diversas cantidades a varios camaradas. Había dejado crecer en algunas tiendas cuentas de cigarros y otras cosas así, y tenía que inventar un gasto necesario para obtener de mis padres un nuevo envío de dinero. No es que estas preocupaciones fueran muy profundas cuando mi estancia en el colegio tocara su fin y yo me suicidara o fuera encerrado en un correccional, pensaba. Todas estas minucias tampoco tendrían ya mucha importancia, pero, con todo, me dolía vivir de continuo entre cosas tan poco gratas. Ella era alta y esbelta, vestía con elegancia, tenía cara de chico, inteligentemente expresiva. Quedé prendado de ella en el acto. Pertenecía al tipo de mujer que yo admiraba, y empezó a ocupar mi fantasía. No sería mucho mayor que yo, pero estaba más hecha. Era elegante y bien definida, casi ya una mujer. Tenía un aire de gracia y juventud en el rostro que me cautivó. Nunca me había aventurado a acercarme a ninguna de las muchachas que me había interesado, y tampoco esta vez me mostré más resuelto. Pero la impresión fue más honda que nunca, y este enamoramiento ejerció sobre mi vida la más poderosa influencia. De pronto, volvió a alzarse ante mis ojos una imagen sublime y venerada. ¡Ah!
Ninguna necesidad, ningún deseo era en mí tan profundo y fuerte como el de venerar y adorar. Le puse el nombre de Beatriz, nombre que conocía sin haber leído a Dante, por una pintura inglesa cuya reproducción guardaba una figura femenina, prerrafaelista, de esbeltos y largos miembros, cabeza fina y alargadas manos cuyos rasgos eran espiritualizados. La bella muchacha de mi encuentro no era del todo semejante, pero mostraba también aquella esbelta forma un poco masculina que tanto me atraía y un algo de la pura espiritualidad del rostro. Nunca crucé con Beatriz ni una palabra. Sin embargo, ejerció en aquella época una influencia profundísima sobre mí. Colocó ante mí su imagen, me abrió un santuario, me convirtió en un devoto que reza en un templo. De la noche a la mañana, dejé de participar en las juergas y correrías nocturnas. De nuevo, podía estar solo. Recobré el gusto por la lectura, por los largos paseos. Esta súbita conversión atrajo sobre mí las burlas de mis compañeros, pero tenía de nuevo algo que adorar. Poseía de nuevo un ideal. La vida se mostraba de nuevo colmada de presagios en un misterioso, rosado alborear, y todos los sarcasmos se embotaron contra mi apacible insensibilidad. Volví a ser dueño de mí mismo, aunque solo como esclavo y servidor de una imagen venerada. No puedo recordar aquel tiempo sin cierta emoción. Otra vez intentaba reconstruir un sincero esfuerzo, un mundo luminoso sobre ruinas de un periodo de vida desmoronado. Otra vez vivía con el único deseo de acabar con lo tenebroso y malo en mi interior, y de permanecer por completo en la claridad de rodillas ante unos dioses. Este nuevo mundo luminoso era, además, propia creación mía. No era ya una fuga en busca del refugio materno, de la seguridad irresponsable, sino una servidumbre estatuida por mí, y que yo mismo me imponía, plena de responsabilidad y disciplina. La sexualidad, bajo cuyo imperio sufría y de la cual huía con esfuerzo infinito, debía depurarse en este fuego y convertirse en devoción y espíritu. No debía subsistir nada sombrío ni repulsivo. Las noches atormentadas, las palpitaciones ante imágenes obscenas, la escucha a través de puertas prohibidas, la salacidad. En su lugar, levantaría yo mi altar con la imagen de Beatriz, y al consagrarme a ella, me consagraría al mundo del espíritu y a los dioses. La parte de vida que arrebataba a las fuerzas del mal la sacrificaba a la de la luz. Mi meta no era el placer, sino la pureza, no la felicidad, sino la belleza y el espíritu. Este culto a Beatriz transformó por entero mi vida. Ayer, todavía un cínico prematuro, era hoy devoto ministro de un templo, con la aspiración de llegar a ser un santo. No solo me aparté de la mala vida a la que me había habituado, sino que traté de transformarlo todo infundiendo en todo, hasta en lo más cotidiano, la comida, el lenguaje y el vestido. Pureza, nobleza y dignidad. Comenzaba por las mañanas con abluciones frías, a las que me costó mucho acostumbrarme. Me conducía severa y dignamente, y andaba erguido y con paso más lento y mesurado. Desde fuera puede que todo esto resultara un tanto cómico, mas para mí era un puro servicio divino. Entre las nuevas actividades con que yo intentaba expresar el espíritu nuevo que me animaba, hubo una que adquirió gran importancia para mí. Empecé a pintar. Todo comenzó porque la pintura inglesa de Beatriz que yo poseía no se parecía del todo a aquella muchacha. Quería pintarla para mí. Con una alegría y una esperanza totalmente nuevas, reuní en mi cuarto, hacía poco que tenía uno propio, papel, colores y pinceles, y preparé paleta, vasos, platillos y lápices. Los finos colores de templa en sus pequeños tubos me entusiasmaban. Había entre ellos un verde fogoso que aún me parece ver resplandecer en el pequeño cuenco de porcelana blanca. Procedía con prudencia. Considerando muy difícil pintar de buenas a primeras una cabeza, probé antes mis fuerzas en empresas más sencillas. Pinté motivos decorativos, flores y pequeños paisajes imaginarios, un árbol junto a una ermita, un puente romano con cipreses. A veces me abstraía por completo en aquel juego, sintiéndome feliz como un niño con su caja de pinturas. Por último, comencé a pintar a Beatriz. Los primeros dibujos fracasaron y los tiré. Cuanto más intentaba imaginarme el rostro de la muchacha a la que solía ver por la calle, menos lo conseguía. Por fin renuncié a ello, y me puse a dibujar simplemente un rostro, siguiendo a mi fantasía y las direcciones que surgían del pincel y los colores. Resultó un rostro imaginario y no me disgustó. Seguí inmediatamente haciendo nuevos ensayos. Cada dibujo era más elocuente, se aproximaba más al tipo deseado, aunque no a la realidad. De este modo fui acostumbrándome más y más a abandonar el pincel a la sola guía del ensueño, trazando líneas y llenando superficies que no respondían a modelo alguno,
producto inconsciente de tanteos caprichosos. Por último, un día, sin darme apenas cuenta, terminó una cara que me decía más que las anteriores. No era el rostro de aquella muchacha, ni pretendía serlo. Era otra cosa. Algo irreal, pero no menos valioso. Parecía más una cabeza de muchacho que de muchacha. El pelo no era rubio, sino castaño, con un matiz rojizo. La barbilla enérgica y firme contrastaba con la boca, que era como una flor roja. El conjunto resultaba un poco rígido, con algo de máscara, pero impresionante, y lleno de vida secreta. La contemplación de aquella pintura despertó en mí una impresión singular. Me parecía como un ícono o una máscara sagrada, a medias masculina y femenina, sin edad, tan voluntariosa como soñadora, tan rígida como secretamente viva. Aquel rostro tenía algo que decirme. Era algo mío, demandaba algo de mí, y se parecía a alguien. No sabía yo a quién. Y el retrato acompañó durante un tiempo todos mis pensamientos, compartiendo mi vida. Lo guardaba en un cajón para que nadie lo encontrara y pudiera burlarse de mí. Pero cuando me hallaba a solas en mi cuartito, sacaba el retrato y conversaba con él. Por la noche, lo sujetaba con un alfiler a la pared, frente a mi cabecera, y lo contemplaba hasta dormirme, y por la mañana le dedicaba mi primera mirada. Precisamente por este tiempo volví a soñar muy a menudo como siempre, antes de niño. Me parecía no haber tenido un solo sueño durante años enteros. Ahora surgían de nuevo, trayendo consigo imágenes muy distintas, y el rostro por mí pintado emergía una y otra vez en ellos, vivo y parlante, benévolo u hostil, contraído en una horrible mueca, o infinitamente bello, armonioso y noble. Y una mañana, el despertar de uno de aquellos sueños, de pronto le reconocí. Me miraba con un gesto muy familiar. Parecía llamarme por mi nombre. Parecía conocerme como una madre. Parecía estar esperándome desde tiempos inmemorables. Con el corazón palpitante, contemplé largo rato la pintura. Los cabellos morenos y espesos, la boca marcadamente femenina, la frente recia bañada de una singular claridad, espontáneo reflejo surgido al secarse los colores. Y sentí que cada instante me aproximaba más al reconocimiento, al reencuentro, a la identificación vislumbrada. Salté de la cama. Me planté delante del retrato y lo miré de cerca, directamente a los ojos, dilatados, verdosos y fijos, uno de los cuales, el derecho, estaba más alto que el otro, y de pronto este parpadeó leve, pero perceptiblemente. En este parpadeo reconocí al retratado. ¿Cómo pude haber tardado tanto? Era el rostro de Demian. Más tarde comparé una y otra vez la pintura con los rasgos de mi amigo, tal como lo conservaba en mi memoria. No eran en modo alguno los mismos, aunque sí parecidos, mas a pesar de todo, era Demian. Un atardecer al principio del verano, el sol entraba oblicuo y rojo por mi ventana que daba al oeste. La habitación iba quedando oscura. Se me ocurrió entonces sujetar el retrato de Beatriz o de Demian sobre los cristales y ver cómo lo atravesaba el resplandor crepuscular. El rostro desapareció sin contornos, pero los ojos enmarcados de rojo, la claridad de la frente y la boca intensamente roja ardían profunda y violentamente sobre la superficie blanca. Largo rato permanecí ante la pintura aún después de haberse extinguido su fulgor, y poco a poco fue apoderándose de mí la sensación de que no era Beatriz ni tampoco Demian a quien representaba, sino a mí mismo. El retrato no se me parecía. Yo sentía que tampoco era necesario, pero representaba mi vida, era mi interior, mi destino o mi demonio. Tal sería mi amigo, si alguna vez volvía a encontrar alguno. Así sería mi amante, si alguna vez la tenía. Así sería mi vida, y así sería mi muerte. Así eran el sonido y el ritmo de mi destino. Durante aquellos días empecé una lectura que me impresionó más hondamente que todo lo que había leído hasta entonces. Tampoco, más adelante, he vivido tan intensamente un libro, excepto quizás Nietzsche. Era un tomo de Novalí, con cartas y sentencias, muchas de las cuales no comprendía, pero que me atraían y fascinaban enormemente. Una de ellas me vino en aquel momento a la memoria y la escribí con la pluma al pie del retrato. Destino y sentimiento son nombres de un solo concepto. Ahora lo comprendía. Todavía encontré varias veces a la muchacha a la que había dado el nombre de Beatriz. No sentía ya emoción al verla, pero sí un suave recuerdo, una intuición sensible. Estás ligada a mí, pero no tú misma, sino tan solo tu retrato. Eres una parte de mi destino. Nuevamente volví a sentir con fuerza la nostalgia de Max Demian. No sabía nada de él desde hacía años. Le había visto una sola vez durante las vacaciones. Ahora me apercibo de que he omitido este breve encuentro en mis anotaciones y veo que lo he hecho por vergüenza y amor propio.
Tengo que repararlo. Durante unas vacaciones vagaba yo una tarde por las calles de mi ciudad natal, con expresión desencantada y siempre un poco fatigada de mi época de excesos, blandiendo un bastoncillo y mirando con descaro los rostros envejecidos, pero siempre iguales de los despreciados filisteos, cuando vi venir el sentido contrario a mi antiguo amigo. Su aparición me sobresaltó singularmente. Automáticamente tuve que pensar en Franz Cromer. Ojalá hubiera olvidado Demian aquella historia. Era muy desagradable estar en deuda con él. Aunque en el fondo había sido una estúpida historia de niños, al fin y al cabo yo no dejaba de estar en deuda con él. Pareció esperar a ver si yo quería saludarlo, y cuando lo hice, esforzándose en mostrar la mayor naturalidad posible, me tendió la diestra. Aquel era de nuevo su apretón de manos, firme, cálido y distante al mismo tiempo, viril. Me miró atentamente a la cara y dijo: Has crecido, Sinclair. Él me pareció el mismo, tan maduro y tan joven como siempre. Se unió a mí y dimos un paseo. Hablamos de muchas cosas sin importancia, pero nada sobre el pasado. Recordé que le había escrito varias veces sin recibir contestación. Ojalá hubiera olvidado también las estúpidas cartas. Él no habló de ellas. Ni Beatriz ni el retrato existían aún por entonces. Me hallaba todavía en pleno periodo de disipación. En las afueras de la ciudad le invité a entrar a una bodega. Con estúpida fanfarronería pedí una botella de vino. Llené los vasos, brindé con él y vacié el mío de un trago, mostrándome muy al corriente de los usos estudiantiles. ¿Vas mucho a las tabernas?, me preguntó. Pues sí, contesté con desgano. ¿Qué va uno a hacer? En fin de cuentas es lo más divertido. ¿Crees tú? Quizá tenga razón. Desde luego hay en ello algo que tiene su belleza, la exaltación báquica. Pero yo encuentro que en la gente que anda todo el día de taberna en taberna, se ha perdido por completo tal exaltación. Se ha convertido en un hábito, y a mi ver, de los más filisteos. Una noche de verdadera embriaguez y orgía a la luz de las antorchas. Eso sí, pero pasarse la vida sentado ante una mesa tragando vaso tras vaso, ¿qué puede haber en ello? ¿Puedes imaginarte acaso a Fausto sentado una noche y otra en una tertulia de café? Yo bebí y le miré con hostilidad. Bueno, no todos somos Fausto, respondía secamente. Me miró un poco sorprendido, luego se echó a reír con la frescura y la superioridad de siempre. Está bien, ¿para qué vamos a discutir? De todos modos, la vida de un borracho o de un libertino es probablemente más intensa que la del burgués irreprochable. Y además, lo he leído no sé dónde. La vida del libertino es una de las mejores preparaciones para el misticismo. Siempre son individuos como San Agustín los que luego se tornan videntes. También San Agustín empezó por abandonarse al placer. Yo sentía desconfianza y no quería dejarme dominar por él. Así contesté muy indiferente. Sí, cada cual según su gusto. A mí, si quieres que te sea sincero, no me interesa ser profeta o algo parecido. Demian me lanzó una mirada inteligente con ojos ligeramente entornados. Querido Sinclair, dijo lentamente, no tenía intención de molestarte. Además, ninguno de los dos sabemos con qué fin vacías ahora tu vaso. Pero aquello que tienes en tu interior, aquello que conforma tu vida, sí lo sabe. Y es bueno tener conciencia de que nosotros hay algo que lo sabe todo, lo quiere todo y lo hace mejor que nosotros. Pero, perdona, tengo que irme a casa. Nos despedimos brevemente. Yo permanecí en la taberna, invadido por un oscuro mal humor. Acabé de vaciar la botella, y al marcharme supe que Demian había pagado el gasto. Este detalle aumentó mi irritación. Mis pensamientos se concentraron en este pequeño suceso, y Demian nos ocupaba a todos. Las palabras que pronunció en aquella taberna de las afueras de la ciudad me volvieron a la memoria, frescas e indelebles. Y es bueno tener conciencia de que en nosotros hay algo que lo sabe todo. Contemplé de nuevo el retrato colgado de la ventana, extinguido ya por completo, pero aún veía brillar sus ojos. Era la mirada de Demian, o de aquel que había dentro de mí y lo sabía todo. Mi deseo de volver a encontrar a Demian se hacía cada vez más ardiente. No tenía noticia alguna de él ni sabía cómo llegarle. Solo sabía que al terminar sus estudios en el colegio había abandonado con su madre nuestra ciudad, probablemente para continuarlos en otro centro superior. Evoqué todos mis recuerdos de Max Demian, remontándome hasta mi aventura con Cromer. Cuántas cosas de las que había dicho entonces volvieron a surgir. Y todas tenían aún sentido, eran actuales, me concernían. También lo que me había dicho en nuestro último y poco grato encuentro sobre el libertinaje y la santidad surgió con toda claridad en mi alma. ¿No era quizá precisamente aquello que me había sucedido?
¿No había vivido acaso en la embriaguez y en el fango, en la disipación y en el desorden, hasta que un nuevo impulso vital había despertado en mí precisamente lo contrario, el ansia de pureza y la nostalgia de la santidad? Fui siguiendo mis recuerdos mientras caía la noche. Fuera llovía. También en mis recuerdos oía caer la lluvia bajo los castaños, el día que Demian me preguntó qué me pasaba con Franz Cromer y acertó mi secreto. Enlazándose unos a otros, continuaron emergiendo los recuerdos, conversaciones camino del colegio, la clase de religión, y por último surgió el de mi primer encuentro con Max Demian. ¿De qué hablamos entonces? Al principio no conseguí encontrarlo en mi memoria, pero mi lenta y absorta vocación acabó por traerlo también de nuevo a ella. Habíamos estado parados delante de nuestra casa después de que él me había comunicado su opinión sobre Caín. Había hablado del viejo y borroso escudo que campeaba sobre nuestro portal, y me había dicho que el escudo le interesaba, que había que fijarse bien en estas cosas. Por la noche, soñé con Demian y con el escudo, que cambiaban de forma constantemente. Demian lo sostenía entre sus manos. Unas veces era pequeño y gris, otras imponente colorido, pero según me explicaba él, siempre era el mismo. Por último, me obligaba a comérmelo, y de pronto sentía con espanto indecible que el pájaro heráldico adquiría vida en mí y comenzaba a devorarme las entrañas. Presa de mortal angustia, desperté. Era aún noche cerrada. Me despabilé y oí que la lluvia caía dentro de la habitación. Me levanté a cerrar la ventana y pisé algo blanquecino que había caído en el suelo. Por la mañana vi que era mi pintura. Estaba en el suelo, mojada, y se había arrugado. La puse a secar en un libro entre papel secante y al cabo de unos cuantos días, cuando fui a verla, la encontré en buen estado, pero algo cambiada. La boca se había afinado un poco y no era ya tan roja. Ahora era exactamente la de Max Demian. Me puse a hacer un nuevo dibujo de la heráldica. No recordaba muy bien su verdadero aspecto. Sabía que muchos detalles ya no se reconocían porque el escudo era viejo y había sido pintado varias veces. El pájaro estaba posado sobre algo, una flor, un cesto, un nido o una copa de árbol. Sin ocuparme de lo que fuese, comencé a pintar aquella parte de la que conservaba una idea más precisa, y guiado por un oscuro impulso interior, empleé desde luego los colores más vivos de mi paleta, dando a la cabeza del pájaro un ardiente tono dorado. Luego continué a mi capricho, y en el término de unos días quedó terminada la pintura. Resultó una ave de rapiña con una afilada y audaz cabeza de gavilán, con medio cuerpo dentro de una bola del mundo oscuro, de la que surgía como un huevo gigantesco sobre un fondo azul. Mientras más miraba mi obra, más me parecía que era el escudo coloreado que había visto en mi sueño. Aunque hubiera sabido las señas de Demian, no me hubiera sido posible escribirle. Pero, guiado por aquella misma oscura intuición que por entonces dirigía todos mis actos, decidí enviarle mi dibujo, llegase o no a sus manos, sin escribir nada en él, ni siquiera mi nombre. Corté cuidadosamente sus bordes, compré un sobre grande y lo dirigí al domicilio antiguo de mi amigo, en mi ciudad natal. Luego lo eché al correo. Se aproximaba un examen y yo tenía que estudiar más que de costumbre para el colegio. Desde que había abandonado aquella conducta despreciable, los profesores me habían acogido otra vez con benevolencia. Tampoco era ahora un buen alumno, pero ni yo ni nadie se acordaba ya de que medio año antes todos habían dado como probable mi expulsión del colegio. Mi padre volvía a escribirme ahora como en un principio, sin reproches ni amenazas, mas por mi parte no sentía deseo alguno de explicar a nadie cómo se había desarrollado en mí aquella transformación. Si coincidía con los deseos de mis padres y profesores, era por pura casualidad. El cambio no me acercó más a los compañeros, no me acercó a nadie, solo me hizo más solitario, pero me impulsaba hacia Demian, hacia un destino lejano. Yo mismo no lo sabía, pues me encontraba en el centro de la corriente. Había comenzado con Beatriz, pero desde algún tiempo atrás vivía yo con mis dibujos y mis recuerdos de Demian en un mundo tan irreal que también ella desapareció por completo de mis ojos y de mi pensamiento. No hubiera podido contar a nadie una palabra de mis sueños, esperanzas y transformaciones interiores, aunque hubiera querido. Pero, ¿cómo lo iba a querer?